isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Poco después de fundada la colonia Reina Amalia, se construyó el primer tejar pinero, aquí precisamente en Santa Bárbara. La obra la llevó a cabo don Clemente Delgado y España, ya como comandante militar de la isla de Pinos. A esta le sucederían también en nuestro territorio varias fábricas de ladrillos. No existen referencias de que en aquellos inicios alguien se dedicara a la elaboración de cerámica artística o utilitaria. Con la llegada de los norteamericanos a esta región llegaron algunos con inquietudes artísticas y literarias. Entre ellas destaca Harriet Power Wheeler, iniciadora de la cerámica artística en la isla. Sin dudas, este es un pasaje que resulta poco conocido en nuestra historia y que vincula este acontecimiento con Santa Bárbara. Pero para conocer los detalles, converso ya con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Profesor, ¿pudiéramos hablar un poco de la significación que tuvo la Wheeler dentro de esta historia? Efectivamente es un pasaje de la historia pinera poco tratado, aunque hay algunos entendidos en la materia que dentro de estudios especializados sí lo mencionan, pero la Wheeler trascendió precisamente por la inclinación que tuvo ella desde el punto de vista muy bien personal de desarrollar la cerámica. Hubo un elemento de la naturaleza que favoreció este acontecimiento, ¿no? Y son precisamente las características de la arcilla en la zona que se conoce como Sabana Grande, ¿no? Porque no estamos hablando de la misma fuente de arcilla que se utilizó durante el dominio colonial español, estamos hablando de otro tipo de arcilla y precisamente a partir de eso ella comenzó a desarrollar una cerámica de tipo utilitaria primeramente, que después también logró tener importantes visos desde el punto de vista, digamos, artístico, que se comercializaron y que llegaron a tener un reconocimiento tanto en el mercado pinero como de algunos turistas que venían al territorio. Hay que tener en cuenta que esta actividad de la Wheeler formaba parte precisamente de la filosofía de los norteamericanos entonces, que independientemente de que la actividad económica principal fuera la citricultura, siempre se dedicaban a algún tipo de actividad alternativa que hiciera o que le posibilitara a ellos también lograr una sustentabilidad económica con independencia del ciclo productivo cítrico. No solo a nivel nacional, sino también internacional, es reconocida la tradición ceramista de la Isla de la Juventud, cuando existen algunos ceramistas pineros que todavía no conocen bien esta historia, profesor, sin saber tampoco que su génesis está aquí en Santa Bárbara y precisamente con esta norteamericana. Sí, la Wheeler realmente fue pionera en el desarrollo de la cerámica, tanto artística como utilitaria en la isla. Anterior a ella solamente había referencia al desarrollo de la cerámica a partir de algunas interpretaciones, de algunos hallazgos desde el punto de vista arqueológico, particularmente en la actual zona de lo que se conoce como la Reforma, antiguamente llamado San Juan. Por lo tanto, quien incorpora el tema de la cerámica ya a la modernidad precisamente es la Wheeler, y pues por eso debemos decir de que estamos precisamente en un lugar fundacional, ¿no?
Aquí hubo un profesor en la universidad, Juan Carlos Rizo, que hizo un acucioso trabajo como parte de los estudios previos para el desarrollo de lo que sería el gran boom que tuvo la cerámica en la isla, sobre todo en la década de los 70 y del 80, pero inexplicablemente todavía es muy desconocida al respecto. Pero Harriet Power Wheeler no se quedó con estos conocimientos solo para ella, sino que tuvo algo muy positivo, que fue enseñar también a personas que les rodearon, como la jamaicana Sylvia Baker, que trabajaba con ella. Sí, era parte de la misma dinámica, digamos que social de la época, y sobre todo, como hemos afirmado en otro programa, que el idioma común evidentemente facilitaba sobre todo el intercambio cultural en general con los norteamericanos, en este caso con los caribeños. Y en el caso de Silvia fue un caso muy particular, porque no solamente la acogió a ella, sino que la acogió a ella y a su esposo, que más bien se dedicaba a las labores agrícolas. Y Silvia ya formaba parte del trabajo doméstico. Sin embargo, ella alentó a Silvia, incluso en algunas entrevistas aparece la anécdota, ¿no?, contándole a la propia Silvia, que en una ocasión ella le mostró a la Wheeler un objeto que había elaborado a partir del barro, y que la Wheeler le llamó mucho la atención. Incluso cuando vino de una de las ventas de sus productos, le comentó de que el único objeto que no se había vendido era el que había elaborado ella, que no era por la falta de calidad, sino porque para ella tenía un significado, tenía realmente una trascendencia de que fuera su primera obra, y por lo tanto no quiso deshacerse de eso. Fue un elemento, una experiencia en el orden estrictamente personal, que la alentó mucho a encaminarse, ¿no?, por el mismo derrotero de la Wheeler, y en este sentido podemos hablar, por lo tanto, de una promotora, ¿no?, en el orden del desarrollo de la cerámica en nuestro territorio. Estamos hablando también de una persona que, aunque tuvo una actitud política determinada, teniendo en cuenta el contexto de la época, siempre estuvo muy vinculada a esta región. O sea, prácticamente ella abandona la isla después de los sucesos del ciclón de octubre de 1926, pero una vez que se recuperó económicamente, regresa nuevamente a la isla, y es aquí donde ella en definitiva fallece, y sus restos se encuentran. Estamos hablando de una persona que realmente tiene un vínculo con esta tierra, y me parece que amerita la pena hablar al respecto. Profesor, pero Harriet Power Wheeler también tiene otra historia muy vinculada a los colonos norteamericanos y a los esfuerzos por impedir que se ratificara el Tratado Jay Quesada. Sí, una de sus dos hijas, Vera, estaba casada con el hijo de Samuel Percy, que era uno de los norteamericanos con tendencias anexionistas, digamos, más fuertes. Y este señor llamado Edward Percy organizó la recogida de un grupo de firmas, o de un número de firmas, que una comisión de mujeres provenientes de la colonia norteamericana debían de llevar al Senado de los Estados Unidos. Quien estuvo al frente de esa comitiva fue precisamente la Wheeler, que llegaron a presentar esa firma, no solamente las firmas de la isla, sino también de otros norteamericanos que vivían en el resto del país. Por lo tanto, ella asumió una posición política
pro anexionista, estuvo en función también con los propios intereses personales. Hay que comentar en este sentido que esta posición anexionista realmente también tenía, era expresión de un interés personal y familiar muy importante, porque el esposo de su hija en el año 1907 había enfrentado un proceso legal muy sonado en la época con el jefe de la aduana de Nueva York, porque trató de introducir y de violar la política de impuestos en los Estados Unidos al introducir mercancías directamente de Isla de Pino, tratando de evadir los impuestos. Estamos hablando de tabaco torcido y tabaco en rama. Y a partir de aquí, los Estados Unidos de Norteamérica se pronunciaron que era ilegal hacer este tipo de operación mercantil. Por lo tanto, si no se reconocía la jurisdicción norteamericana sobre Isla de Pino, iba a ser desde el punto de vista económico muy difícil seguir sosteniendo económicamente el negocio particular y la actividad económica de la colonia en general. Esta fue una misión que fracasó totalmente, e incluso Edward Percy criticó duramente la posición de las mujeres, adoptó una posición que pudiéramos decir en estos tiempos, con el lenguaje de estos tiempos, muy machista, y llegó a declarar en la prensa de que las mujeres ni siquiera podían cumplir esa misión, que por lo tanto la próxima delegación debía estar integrada y presidida por hombres. Por lo tanto, es un capítulo de la historia de la anexión en Isla de Pino, donde la Wheeler tuvo un protagonismo excepcional desde mi punto de vista.